¿Lo tienes como para pasarlo? Marcos capítulo 10, busquémoslo, del versículo 46 al 52. Marcos 10, ahí lo tenemos, gracias. Marcos 10 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, versículo 48, le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y seguía a Jesús en el camino. Muestra las Escrituras que alguien que no veía, vio. Que alguien que estaba sin tener la posibilidad de poder ver y solamente vivía al tanteo, hubo un instante en donde vio. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, hay 7 partes que podemos llevar a la práctica en nuestras vidas cotidianas. La primera clave, el primer principio para salir de la ceguera que te tiene es elegir salir de la ceguera. Hay algunos que están tirados junto al camino y están, ay, pobrecito de mí, no veo nada. Ay, pobrecito de mí, mi esposa me dejó, pobrecito de mí, me dejó la suegra, horrible. No la agarro, no importa, no. O hay demasiadas suegras, entonces no voy a hacer más chiste de suegra. Le pido perdón, suegra, ¿sí? Está bien, no, me acabo de dar cuenta, muchas suegras, ok. Muy bien, me perdonan, gracias. Bien, seguimos entonces. Están aquellos que están tirados junto al camino. Y esperan que alguien o algo los ayude. Señores, seamos nuestras convicciones, seamos nuestra fe, no nuestras circunstancias. Deja de darle poder al afuera, deja de darle poder al pasado, deja de darle poder a tu historia, empieza a darle poder a tu fe, al Cristo en ti, al poder de Dios en tu vida, al diseño de futuro. ¿Qué fue lo primero que Bartimeo hizo? Eligió salir de la ceguera. Este es nuestro tiempo para ponernos de pie. ¿Qué es lo que el mundo quiere? Que estemos tirados junto al camino esperando que alguien venga y nos dé una mísera sobra. Y es interesante que cuando uno está ciego, ¿cómo te das cuenta que alguien está ciego? Porque uno dice, bueno, esta enseñanza no es para mí, yo veo. ¿Cómo me doy cuenta que alguien está ciego? Porque está tirado junto al camino. Si hay en algún área de tu vida donde no estás en el centro, es porque en esa área estás ciego. Y dice que ¿qué es lo que hacía Bartimeo? Mendigaba. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ciego? Porque como de las sobras. Los mendigos no comen la comida principal, comen las sobras. Y están tirados junto al camino. Entonces, si tú estás comiendo de las sobras del amor, estás mendigando un abracito, un besito, ¿sí? Es porque están ciegos en ese matrimonio, necesitamos trabajar ahí, ver más. Porque te levantas el lunes y dices, no sé qué cliente voy a atender, ojalá que alguien me llame. Estás ciego en esa área. Estás al tanteo, tratando de vivir de las obras. Cuando no sabes qué hacer, no tienes sabiduría, estás tirado junto al camino. Pero la palabra de Dios es poderosa y nos permite ver cómo salir de la ceguera. No importa lo que pase afuera, no importa lo ciego que haya estado hasta hoy, yo puedo salir de la ceguera. Y dice las Escrituras que lo primero que Bartimeo hizo, eligió ver. Y fíjense cómo eligió. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál fue el primer paso que él eligió para salir de la ceguera? Confiar en el Hijo de David. Decirle Hijo
hijo de David, lo que estaba diciendo es, yo te reconozco, Jesús, como mi Mesías, como el ungido de Dios. No estaba diciendo, a ver tú, que no sé quién eres, que me dijeron que haces milagros, ven, ayúdame, a mí me da lo mismo que me ayude cualquiera, con tal que me ayuden. No estaba planteando eso. Él empezó eligiendo, pero eligiendo en el lugar correcto. Este es nuestro tiempo para ir a nuestra familia y decirle, este es el tiempo para que salgas de esa ceguera que te tiene. Y el que te va a sacar, el único que te va a sacar, es el Hijo de David. El Mesías Todopoderoso. Nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¡Claro que sí! ¡Aleluya! Jesús, Hijo de David, le dijo. Y le dijo, ¿qué más? Ten misericordia de mí. La misericordia es la ira retenida. Misericordia, la gracia es el favor inmerecido. Y la misericordia es la ira retenida. Cuando vos te mereces que te den palo, ¿sí? Porque hiciste algo mal. Y viene el hacha cayendo sobre tu nuca, Dios pone la mano. Eso es misericordia. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Yo sé que tú eres el Hijo de David, en donde hay misericordia. Este es nuestro tiempo para confiar en la misericordia de Dios. Deja de mirar tu ombligo o tus problemas o quién fuiste hasta ayer. Eleva tu mirada y dile a Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Primer paso para salir de la ceguera. Segundo paso. Dicen las Escrituras que él usó lo que tenía. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, es decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no veía, pero oía. Dice, y oyendo. Hay algunos de nosotros que dicen, bueno, cuando yo tenga un bachelor, cuando yo me saque la lotería, cuando yo pueda tener tal cosa, voy a ser bueno. Hay gente que cree que la clave es tener talento. Y la clave no es tener talento, la clave es tener carácter. ¿Qué es lo que haces bien? Comida. Haz comida. Cuidar la casa. Cuida la casa. Hacer negocios. Haz negocios. Deja de buscar lo que todavía no tienes. El gran problema de muchos de nosotros es que vivimos amargados por lo que no tenemos y desagradecidos por lo que sí tenemos. El segundo paso, usó lo que tenía. Deja de estar, no, porque yo si fuera alto, o si fuera flaco, si fuera gordo, si fuera con pelo, si fuera sin pelo, deja de preocuparte. Yo no sé si ustedes saben que se ha descubierto en los últimos años, una estadística muy buena, que se descubrió que la nueva moda, si la nueva belleza masculina es peladito, gordito y con barba, ¿sabes? Eso, los que se ríen son los que todavía no lo lograron. Yo me lo creo. Pero me lo creo como tú te lo tienes que creer. Tú eres la hechura de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres un poema de Dios. Tú eres único y especial. Mírame al lado, míralo. Míralo qué lindo que es una hechura de Dios. Dios lo hizo en serio, no lo hizo en serie. Algunos creen que fueron hechos en serie. No, bueno, porque yo soy el 9º hijo de una familia de 28. Y mi mamá me decía 9 porque no sabía ni mi nombre. Tú eres especial, pero para salir de la ceguera que te tienes que usar lo que tienes. 3. Tercer principio. No te dejes amedrentar por quienes quieren que sigas ciego. Dice que Bartimeo decía, Jesús, Hijo de David. ¿Y qué hicieron los sabios? ¿Qué hicieron los que sabían?
¿Qué hicieron los que veían? Fueron y dijeron, bien Bartimeo, te alentamos, sigue confiando que Dios va a hacer la obra en tu casa, en tu familia. No, le dijeron, callate, cieguito, negrito, blanquito, gordito, latinito. Ah, no, porque a ti no te tocó. A ti no te han tratado de amedrentar en el último tiempo. Porque hablas en español. O porque luces un poquito más oscuro. ¿Y qué has hecho? Pobrecito de mí, sigo ciego. Bueno, Dios cambia las leyes, cambia la gente. ¿Y yo soy Bartimeo? No. Dice la palabra, miren, esta parte de Bartimeo me encanta, porque dice la palabra en el versículo que cuando lo reprendían, ¿sí? ¿El qué hacía? Clamaba más fuerte. Cuando tú salgas de acá y le digas, esta va a ser la mejor semana de mi vida. En esta semana voy a ver lo que hasta ahora no vi. Mi familia va a ser bendecida, mis negocios van a ser prosperados. Y vengan y digan, pero tú ya estás viejo, cállate. Pero tú no puedes, sí que puedo. Pero tú ni empresas tienes, ahora la voy a tener. Clamaba mucho más. Y los que veían eran hasta los discípulos de Jesús. Porque una cosa es que venga y te reprenda a alguien que son igual a ti. Pero ¿qué pasa cuando viene gente con autoridad? ¿Qué hizo él? Uy, bueno, me voy a quedar calladito. Clamaba mucho más. Pero no clamaba cosas diferentes. Él no negoció nunca. Él siempre clamó lo mismo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Necesito de tu misericordia. No me des por lo que me merezco. Dame por tu gracia, por tu grandeza, por el poder que tienes. Cuarta etapa para salir de la ceguera. Ya pudiste descubrir tu ceguera. Dios está trabajando en ti. Y te está diciendo que tienes que elegir salir de esa ceguera. Que tienes que empezar a usar lo que tienes. No cantas bien, baila. No sé qué, pero usa lo que tienes. Y tercero, no te dejes amedrentar. Este es nuestro tiempo para clamar mucho más fuerte. Cuarto principio. Entonces Jesús, deteniéndose. Antes de contarte el cuarto principio, déjame contarte algo interesante. Fíjense que pasaron un montón de cosas. Hasta ese momento, Dios no había hablado. Hasta ese momento, Jesús no había hecho nada. ¿Qué es lo que haces tú cuando Dios está en silencio? ¿Qué es lo que haces tú cuando clamas y no tienes respuesta? Hay algunos de ustedes que han desfallecido. Hay algunos de ustedes que buscaron otras soluciones en vez de seguir clamando y clamando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo nos enseña que él no dejó de clamar. Cuando Jesús estaba en silencio, no estaba en silencio porque no lo estaba escuchando. Estaba en silencio porque estaba esperando la fe de él, el clamor de él y la obra que estaba viniendo. Cuando Dios está en silencio es porque Él espera que yo haga. Del mismo modo que cuando Él habla, espera que yo escuche. Hay algunos de nosotros que Dios nos ha hablado y nos ha dicho este va a ser el mejor año. Entrega tus primicias, bendice tu casa, ora cada día con tu familia, haz ayuno. ¿Ayuno? Hasta lo de la plata íbamos bien, pero ¿ayuno? Que haga el pastor ayuno que está en forma, pero yo tengo que mantener todo esto con lo que me costó. Cuando Dios habla, tú tienes que escuchar. Ahora, cuando Dios se calla, es porque tú tienes que seguir hablando. Y esto es lo que hizo Bartimeo. Y dice que llegó un momento en donde se detuvo. Este es el tiempo en donde Dios se está deteniendo. Y le dijo, mandó a llamarle. Ponme el versículo 49 de nuevo. Diciéndole, ten confianza, levántate. Te llama. Versículo 50 dice, y
Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era todas sus posesiones. La capa era lo que le servía para cubrirse de la arena. La capa era con la que se cubría, era su casa de noche. La capa era su asiento de día. La capa era todo lo que traía. Él podría haber dicho, y bueno, yo voy, pero me llevo la capa, y si no me sanan, y si quizás él puede ser poderoso, pero tú viste, la verdad que hasta ahora me costó creer, y además me mandé tanta macana, hice tantas cosas mal en mi vida, que yo me llevo la capa por la duda, y si cuando llego a Jesús se da cuenta quién soy y me dice, no, tú vete, pecador, yo me llevo la capa. No dijo eso. ¿Él qué hizo con su capa? La arrojó. Muchos de los que estamos acá todavía venimos con nuestra historia, venimos cargando las cenizas del ayer, sean buenas o malas cosas. ¿Tú quieres salir de la ceguera que te tiene? Arroja tu capa. Este es el momento que abraces a tu esposa y le digas, perdóname, voy a arrojar la capa de todo lo mal que hice hasta hoy, y desde hoy en adelante le voy a decir a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, quiero ver un nuevo matrimonio. Arroja tu capa con tus hijos, deja de decir, bueno, ellos saben, ve y abrázalos y dile, hijo, perdóname si no te eduqué o te entrené como debía. O quizás tú lo hiciste mal, no importa, te perdono. Arrojo la capa del ayer y hoy voy hacia el Señor. Sin capa, sin historia, sin cargas, sin temores. Para poder salir de la ceguera que te tiene, este es el día en que tienes que arrojar tu capa. Tócale al lado y dile, este es el día para que arrojes tu capa. Este es el día para que arrojes tu capa. Este es el día para que te pongas de pie y entiendas que Dios te trajo hasta acá para poner lo mejor de Él en ti, para bendecirte, para despertarte. Hoy es el día, no ayer, no mañana. Y dice que Él arrojó su capa, cuarto paso. Quinto, levántate con resolución. Dice entonces Jesús, deteniéndose mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces se quedó ahí sentadito y dijo, a ver, ¿quién está ciego acá? ¿Él o yo? Que venga Él. ¿No se da cuenta que yo estoy ciego? ¿Que yo no puedo caminar? ¿No le doy lástima? Pobrecito de mí. ¿No ven que no tengo ni vida, ni familia, ni dinero, ni papeles? ¿Por qué no me ayuda? Si el ciego soy yo voy a ir caminando, no sé por dónde ir, y Él quiere que yo vaya, que venga Él. ¿O no hubieras dicho eso? ¿O no estás todavía encerrado en tu casa esperando que Dios toque la puerta de tu casa y te diga, en el nombre de Jesús, has sido elegido para ser bendecido? Cuando Dios te está diciendo, sal de tu miseria, levántate, cieguito. Pero no veo nada, ya sé que no ves nada. Pero me cuesta llegar, no importa, yo voy a poner lo mejor y voy a llegar como tenga que llegar. Dice las Escrituras que Él se levantó con resolución. No se quedó agarrado de su pasado ni de su historia, porque algunos hasta tienen conversaciones y dicen, esta historia está buena pero no es para mí. Este hombre no sabe todo lo que yo trabajo, todo lo que yo hago, todo el esfuerzo que le pongo. Mira, Dios me trajo acá, yo soy tan inmigrante como tú. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Yo entré igual que tú, sin nada, con las dos manos atrás, ni siquiera una adelante. Dios ha bendecido mi vida, nadie me regaló nada. Me he esforzado como tú lo estás haciendo. Yo puedo hablarte con autoridad, que este es el tiempo de ponernos de pie. Que no importa desde dónde vienes, no importa hacia dónde vas. Este es nuestro día para levantarnos con resolución, aunque todavía hasta este momento seguía ciego. ¿Ves que él empezó a ver, El
seguía ciego. Se levantó con resolución, pero seguía ciego. Probablemente cuando vayas hacia el Señor todavía sigas sintiendo que no ves, no importa, ve hacia Él. Este es el día, ve hacia el amor, ve hacia la bendición, ve hacia eso que Dios te está mostrando. Sexto paso, sexto principio, sea específico y claro. Versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, ay, qué pregunta difícil. ¿Qué quiero? ¿Plata? No, los papeles primero. Uy, pero ¿y una novia? Si me da una novia, papá, ¿qué quiero? Papeles. Papeles, no, la novia. Voy por la novia. No, plata, tengo plata como para la novia, abogado. La puedo invitar a salir, plata. O vista, no la vista. ¿Dice eso la secretaria? No. Algunos de ustedes el Señor ya se les ha presentado y les dijo, estoy aquí para bendecirte y tú no sabías qué pedirle. Este es el tiempo de juntarte con tu familia y de elegir quién vas a ser en el futuro. ¿Qué vas a hacer en este año? ¿A dónde queremos llegar en este año? Deja de mirar lo que pasó. Empieza a elegir lo que quieres que pase. Nosotros estamos yendo hacia una iglesia de miles. ¿Es así, pastores? ¿Es así, líderes? ¿Es así, líderes? Vamos a hacer una iglesia que va a bendecir a Edimburgo de una manera como nunca se ha bendecido hasta ahora. Y todo el valle. Y cuando la gente venga, los ciegos vengan, nosotros vamos a estar listos para bendecirlos. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Cuando venga alguien y nos diga, ¿usted sabe hacia dónde va? Sí, sabemos. Él era específico. Y el séptimo punto, el séptimo principio dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo él? Hizo lo mejor que podía hacer. Seguía a Jesús en el camino. El primer principio es Bartimeo elige salir de la ceguera. El segundo, usa lo que tienes. El tercero, no te dejes amedrentar por quienes quieren que sigas ciego. El cuarto, arroja tu capa, todo lo de ayer. El quinto, levántate con resolución. El sexto, sé específico, sé claro. El séptimo, síguelo cada día. ¿Quién vino a esta iglesia hoy por primera vez? Levanten la mano los que vinieron por primera vez. Mira, Dios te trajo acá para que desde este lugar, junto con el resto, podamos ponernos de pie. Quizás alguno de ustedes todavía nunca confesó a Jesús como su Señor, solo lo conoce, pero no lo ha confesado, no lo ha elegido como el Señor de su vida, no le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si hasta ahora tú eres de aquellos que han escuchado de Jesús, pero no lo han confesado como su Señor, no han creído en Él, este es tu día. Este es tu día para levantarte, para ponerte de pie y decirle, Señor, Jesús, hijo de David, quiero que tú me guíes, quiero seguirte en el camino. Yo sé que vas a bendecir mi casa, yo sé que me vas a dar un poder especial, yo sé que vas a bendecir mi vida, yo sé que ya no va a haber pasado, que va a haber futuro. Iglesia, póngase de pie.